Bueno, ahora vamos a ver brevemente cómo funciona el sistema de la micción. Digamos, es la exteriorización de la eliminación de orina. Y si bien es cierto, cada uno la realiza automáticamente, no es un tema, tiene algunos detalles que es necesario considerar para entender completamente el problema de la adicción. La señora, ¿cómo se llama? La señora Norma del caso anterior tenía problemas, no tenía problemas de micción, pero sí tenía problemas de eliminación de orina. Entonces vamos a ver el tema de la micción y su relación con lo que veíamos. Ya habíamos comentado que en la producción de orina, el resultado final del proceso de filtración glomerular y reabsorción de líquido a nivel tubular daba como resultado la producción de orina en un volumen que es muy variable, 800 a 2 litros diarios, incluso más con la costumbre actual de beber mucha agua. Una de las cosas, acuérdense, que el riñón hace es regular el volumen del líquido circulante efectivo. Si ustedes ingieren más agua, necesariamente tienen que eliminar más agua para que el volumen circulante efectivo se mantenga normal, el volumen plasmático. Eso determina en la producción de orina que el flujo promedio de orina, es decir, mililitros por unidad de tiempo, es de aproximadamente entre 20 y 80 mililitros por hora de orina. ¿Ya? Y, digamos, se da la situación de que este flujo es ligeramente mayor en vigilia que durante el sueño. Y esa es la razón por la cual ustedes, a pesar de estar cuando duermen, a pesar de estar varias horas sin orinar, el volumen de orina que eliminan en la mañana es importante, pero no tan importante como el periodo que se está considerando en que no habían orinado. ¿Ya? Tiende a ser ligeramente menor el flujo de orina durante el sueño. Ahora, ese flujo de orina, les insisto, como les comenté al comienzo, ese flujo de orina depende de la variación en la ingesta de agua. Y entonces esa ingesta de agua determina un cambio en el flujo de orina. Y ustedes pueden percibirlo claramente si, supongamos, se levantan e ingieren un volumen de agua de aproximadamente de varios mililitros. A ver, yo voy a ponerme como ejemplo, me tomo un vaso de estos que son alrededor de 250 mililitros, más un vaso de unos 80 mililitros de jugo, lo que hace unos 350 mililitros, eh, en menos de 20 minutos que me demoro en tomar desayuno, ¿ya? Ese es un volumen de ingesta de agua que es muy grande respecto de todo el periodo anterior, considerado desde las 10 de la noche, en que no tomé nada de agua. ¿Ya? Entonces, obviamente, va a generar un aumento del flujo de orina. En general, en condiciones normales, la regulación del volumen se produce en menos de 2 horas. Por lo tanto, si ustedes ingieren un volumen de agua que excede el mecanismo de regulación normal del volumen circulante efectivo o el volumen plasmático, va a producirse la regulación de ese volumen en un plazo de alrededor de 2 horas, y eso significa que el agua en exceso la van a eliminar por el riñón, por los mecanismos que ya hemos visto: mayor filtración, menor reabsorción de agua. ¿Ya?
Ahora, eso ustedes lo ven y ya les he comentado que cuando ahora no ha sido posible, pero cuando salen a tomar un par de cervezas con los compañeros, normalmente acompañado de buena conversación, etcétera, durante ese periodo habitualmente tienen que eliminar un volumen de agua una o dos veces durante el periodo en que están conversando, y eso se debe a la regulación de volumen que está ejecutando el riñón mientras ustedes están ahí. Ahora, la orina tiene más del 95% de agua, y principalmente las sales que se encuentran en la orina en condiciones normales, estamos hablando, no en condiciones patológicas, son sodio, cloruro, formando cloruro de sodio. Dijimos que la orina es salada, y cloruro de potasio, bicarbonato de sodio y amonio excepcionalmente. La eliminación de ion amonio es una condición que se da cuando hay como mencionaron en el grupo, en el trabajo de la señora Norma, una condición regulatoria de compensación de una acidosis metabólica. Pero además se elimina urea y ácido úrico como consecuencia del metabolismo de los productos nitrogenados, y además se eliminan, como vimos dentro de las funciones renales, una gran cantidad de otros productos, dentro de los cuales están derivados conjugados de las hormonas esteroidales, y en este caso los cetosteroides son derivados de los esteroides de tipo androgénico principalmente, ¿ya? Y además creatinina. Y mencionamos la creatinina cuando hablamos del clearance y de la medición del clearance, que se medía con el ácido. Se me fue. Ya, pero de ese ácido que mencionamos en el clearance se me fue, pero absolutamente. Y en vez de ese se utiliza la medición de creatinina. Mencionamos eso largamente. Como consecuencia de los procesos de eliminación y de recuperación de iones, tiende a modificarse la concentración de protones en la orina, y en condiciones normales la orina es ligeramente ácida. Está por debajo de 7 el pH de la orina, ligeramente ácido. Y por la acumulación, es decir, por el efecto que tienen la concentración de iones, estos y estos, la densidad de la orina es más alta que la densidad del agua, y fluctúa entre 1015 y 1020 con la medición habitual de densidad. Expresada en miliosmoles, esta densidad corresponde alrededor de 300 miliosmoles por litro. Esta densidad corresponde al doble, ¿no? Pero habitualmente la densidad se mide con un aparato mecánico que se introduce en un tubo de orina, y se mide la densidad directamente en unidades de densidad. Bien, esos son los valores habituales que tiene la orina. Ahora, hay varias etapas que intervienen en la ficción, en la emicción. Una de esas es, la primera etapa es el llenado vesical.
La orina que se forma en el riñón llega finalmente a los túbulos colectores que desembocan en la pelvis renal. La pelvis renal está por aquí, ¿ya? Y esa llegada a la pelvis renal, desde la pelvis renal, pasa por los ureteres hasta la vejiga. Por aquí está la vejiga. A ver, déjenme sacar esto de aquí. Ponerlo por ahí. Aquí está la vejiga. Por el ureter a la vejiga. Si bien es cierto, puede desplazarse la orina por alguna condición de gravedad, porque normalmente uno está la mayor parte del tiempo en posición vertical, esta zona, el, la orina se desplaza desde la pelvis renal a la vejiga a través de la acción de contracciones peristálticas. El ureter tiene una capa de musculatura lisa y esta musculatura lisa tiene contracciones peristálticas periódicas con una frecuencia dependiendo del flujo de orina, obviamente, entre 1 y 5 contracciones peristálticas por minuto, que empiezan en la zona de la pelvis aquí y se desplazan por todo el ureter hasta la llegada a la vejiga. Entonces se desplaza por contracciones peristálticas. Los ureteres no son tubos por donde fluye la orina sin que se modifique. Este conducto tiene musculatura lisa que hace que se produzca o se desplace por contracciones. El efecto más destacado es cuando el flujo de orina se interrumpe, por ejemplo, con cálculos renales. ¿Alguno de ustedes tuvo cálculo renal o no? ¿O ha tenido? Porque ahí sí que se dan cuenta de las contracciones peristálticas. Uno de sus compañeros que ahora está en base 4 tuvo cálculos renales y tuvo claramente el tema de las contracciones peristálticas. Ahora, en la pared vesical, aquí, los ureteres ingresan, ustedes se acuerdan anatómicamente, ingresan por la parte posterior inferior del túbulo en un trayecto oblicuo. Ese trayecto oblicuo es muy importante para que el ureter, la entrada del ureter, se mantenga cerrado. Cuando entra el ureter oblicuamente en la pared vesical, la, la acción de que entre oblicuo hace que normalmente se mantenga comprimido el orificio de entrada. Y esta contracción impide el reflujo de orina desde la vejiga hacia el ureter. Entonces, por acción de contracciones ureterales, la orina fluye de aquí hacia acá, se va hacia aquí, cuando llega la contracción ureteral a esta zona, se va hacia el uréter a través del orificio del ureteral aquí en la vejiga y cuando deja de ejercerse presión por el ureter, se cierra fundamentalmente por un efecto mecánico de la disposición del uréter en la pared. Se cierra, se produce un trayecto oblicuo. Y entonces esta zona que no tiene esfínteres impide el reflujo de orina desde la vejiga hacia acá. ¿Ya? Cuando esta zona está alterada, digamos,
hay alteraciones de la pared vesical y esto se altera, fácilmente puede subir orina por el ureter y eso ocasiona frecuentemente otros trastornos. Vamos a comentarlo más adelante. ¿Estamos? Entonces, el llenado vesical se produce porque la pelvis se vacía activamente por las contracciones peristálticas aquí y la entrada aquí que no tiene esfínter se cierra por el efecto mecánico de que el ureter ingresa a la vejiga en un trayecto oblicuo. Aquí estamos. Entonces, la segunda etapa del llenado vesical es que en la pared de la vejiga existen receptores, como en la mayor parte de las vísceras huecas, ¿no? Existen lo que se llaman receptores de estiramiento. Las fibras musculares que están colocadas una al lado de la otra se detecta a través del sistema nervioso propio de la fibra, se detecta cuando las fibras se separan o se estiran y por lo tanto se capta la presión que se produce cuando la vejiga aumenta de volumen, ¿ya? Y este fenómeno de los receptores de estiramiento transmiten esta señal por los nervios pélvicos a los segmentos sacros 2 y 3, donde se detecta esa señal. Allí se originan fibras parasimpáticas que al regresar terminan en el músculo que se llama el músculo detrusor de la vejiga y esa señal puede llegar también al sistema nervioso central, al cerebro, y ustedes perciben o tienen la sensación de vejiga llena. Y entonces, como consecuencia de esa sensación de vejiga llena, el efecto importante es la contracción del músculo detrusor de la vejiga que impide que la vejiga se vacíe espontáneamente. Esta relación es muy importante acá y tiende a perderse bajo ciertas condiciones y esta pérdida de la actividad del músculo detrusor hace que las personas no puedan controlar el flujo de orina que se elimina. Entonces, ¿cómo se produce el llenado vesical? ¿Cuáles son las etapas? Cuando la vejiga está en reposo, empieza a llenarse la vejiga en un estado de relajación del músculo. La pared muscular que rodea la vejiga está en un estado de relajación, ¿ya? Este es un músculo liso. A medida que se va llenando el músculo, el esfínter interno, que es parte del músculo liso, ese esfínter que está aquí, se contrae en forma pasiva y el esfínter externo, la vejiga, al igual que el esfínter anal que vamos a ver más adelante, tiene dos tipos musculares. Uno, el esfínter interno que tiene musculatura lisa y otro, el esfínter externo que es músculo esquelético que permanece contraído. Este músculo esquelético que permanece, este control que es el que produce el cierre de la vejiga e impide el vaciamiento espontáneo de la vejiga, es controlado por los estímulos de aferencia del sistema nervioso superior o por los que parten de aquí directamente de la médula. Este gráfico y sus explicaciones aparece en el Silverthorne, en la fisiología de Silverthorne.
Ahora, normalmente la vejiga puede distenderse hasta un cierto volumen, vamos a conversar de eso, y ese volumen que va llegando por el flujo de orina, la orina distiende las paredes de ese volumen, de las paredes de la vejiga. Entonces, los impulsos que salen de estos receptores de estiramiento que se producen cuando la vejiga empieza a aumentar de volumen por la llegada de la orina, estos receptores de estiramiento, los estímulos llegan a la médula. Y en la médula generan estímulos, dos tipos de estímulos, estímulos hacia la pared de la vejiga, estimulando o desencadenando una mayor relajación, lo que tiende a aumentar el volumen, la capacidad de distenderse más y por lo tanto aumentar el volumen, y al mismo tiempo se genera una respuesta tónica sobre el músculo, el esfínter interno de la vejiga. Aquí. ¿Ya? Entonces, esta sinapsis muscular, los impulsos viajan por vía parasimpática, tienden, cuando la vejiga está distendida, tienden a relajar el esfínter interno. ¿Ya? Al comienzo está contraído, pero a medida que se distiende la pared, tienden a relajar el esfínter interno y el esfínter externo a mantenerse contraído mientras se está llenando la vejiga. Cuando se produce el reflejo de la micción, todo esto va a generar reflejo de la micción de manera tal que las señales de aquí llegan acá y hay señales que parten del sistema nervioso central hacia el músculo externo. Y este músculo externo es el que se mantiene contraído y que ustedes mantienen conscientemente contraído hasta que se encuentran en un lugar apropiado para relajar el músculo, el esfínter externo y permitir el vaciamiento vesical. Entonces, los impulsos que vienen desde el sistema nervioso central pueden estimular o inhibir la relajación del esfínter vesical externo. Esto, la estimulación del esfínter o la inhibición del esfínter es un fenómeno voluntario. Dentro de ciertos límites, obviamente. Y entonces, ¿cómo se desencadena el vaciamiento vesical? Porque los receptores de estiramiento envían señales a través de la neurona sensitiva a la médula y estas señales generan la respuesta parasimpática tanto a nivel de la musculatura lisa aquí como del esfínter interno. Tienden a relajar la musculatura lisa aquí, lo que es favorable, pero a relajar el esfínter interno generando una presión mayor del líquido sobre el esfínter externo. Y este esfínter externo, ustedes lo que hacen es estimular la contracción del esfínter externo. Y así se mantiene la vejiga llena con la contracción del esfínter externo hasta que deciden voluntariamente relajar el esfínter externo. Ahora, todo eso se genera cambios en la presión vesical. Y la presión intravesical, que es el resultado de la presión que se genera por la orina dentro de la vejiga, esta es la presión intravesical, va a ser dependiente de
del volumen intravesical. ¿Y cuál es la relación que se ve para que ustedes tengan claro esta parte? Miren aquí vamos a partir. Cuando el volumen intravesical está próximo a cero, la presión de la orina dentro de la vejiga está prácticamente cero. La presión intravesical está expresada en centímetros de agua, que es el equivalente más de menor presión de los milímetros de mercurio, una forma de medir presión, los centímetros de agua, en función del cambio de volumen intravesical. Y entonces fíjense qué es lo que ocurre. Aproximadamente en 10 centímetros de agua se produce una meseta donde el volumen intravesical aumenta, fíjense, aumenta de 0 hasta casi 400, sin que se produzca un aumento importante de la presión intravesical. La presión intravesical es prácticamente la misma, con un volumen de, no sé, aquí serán 20, 30 mililitros de orina en la vejiga, y aquí casi 400, y la presión intravesical genera la misma presión de llenado. Pero en esta zona, cuando se empieza a elevar la presión intravesical por efecto del llenado intravesical, del aumento de volumen, empiezan a producirse los cambios en el sistema nervioso y ustedes empiezan a recibir la señal de que la vejiga está llena. Y mientras más llena está, mientras mayor volumen intravesical adquiere, este es el volumen de una persona adulta, mientras mayor es el volumen intravesical, el mayor es el estímulo que llega al sistema nervioso central y por lo tanto mayor es la atención que ustedes tienen que poner para para contraer el esfínter vesical externo. Y entonces aquí ya están más o menos con un poco de urgencia para orinar, y cuando deciden orinar aproximadamente por aquí, en 400 mililitros, lo que hacen es, se tiene la sensación de llenado, de plenitud vesical, empieza a elevar la presión intravesical aquí, todavía no se ha abierto el esfínter, empiezan a llenar más, fíjense, un pequeño cambio de volumen genera un gran cambio de presión aquí, hasta que ustedes deciden generar la apertura del esfínter anal, esfínter vesical externo, e inician la micción. ¿Qué significa el inicio de la micción? Desde el punto de vista del volumen intravesical, significa que el volumen intravesical está estable aquí, supongamos 450 mililitros. Pero sobre ese volumen, la presión intravesical sube dramáticamente y violentamente. Y al superar ese volumen, la presión intravesical, ustedes empiezan a vaciar la vejiga aquí, y por lo tanto, a medida que vacían la vejiga, el volumen intravesical empieza a disminuir la presión intravesical hasta que vuelve aquí. Normalmente, esta forma de expresar los cambios de presión con los cambios de volumen frente al cambio de volumen intravesical, los registros que ustedes van a encontrar en los textos llegan hasta aquí nomás. Este lo inventé yo para poder explicar que esta cuestión es un fenómeno cíclico. Cuando ustedes lo vacian la vejiga, el volumen intravesical cae dramáticamente, y a medida que cambia el volumen intravesical, cambia la presión intravesical hasta que vuelven a este punto de origen otra vez y el ciclo se repite. Cuánto va a durar cada uno de los ciclos depende del flujo de orina que están produciendo. Dijimos que el flujo era ligeramente menor en los periodos de
sueño que en los periodos de vigilia. Aquí es más rápido. Y ustedes pueden hacer, y los invito yo a que hagan la prueba de ahora que están confinados en su casa, que hagan una ingesta de 1 litro de agua en un corto periodo y vean cuánto se demoran en eliminar, en cuánto se demora en tiempo este ciclo y en cuánto tiempo van a eliminar ustedes exactamente 1 litro de agua. ¿Sí? Hagan la prueba y me cuentan, po. Yo los he invitado a hacer varias pruebas, pero no sé, parece que les da vergüenza. Si esta es una prueba fisiológica nomás. Debo confesarles que cuando en la época en que yo estudiaba, uno de los pasos prácticos era este. Cuando estábamos viendo el tema de función renal y regulación, uno de los pasos prácticos consistía en que ingresar el paso práctico teníamos que tomar 1 litro de agua y después durante toda la ejecución del práctico, que duraba aproximadamente 2 horas, 2 horas y cuarto por ahí, teníamos que ver cuál era el volumen de orina que uno eliminaba. Háganlo ustedes personalmente y después me cuentan, ¿ya? Esto es lo que ocurre en los cambios de presión, la relajación del músculo, la relajación del esfínter externo y después la contracción vesical que les favorece y les impulsa el vaciamiento. Este es un vaciamiento espontáneo. Ustedes pueden modificar esto aumentando, por ejemplo, la presión intraabdominal. Si ustedes aumentan la presión intraabdominal durante el periodo de micción, ustedes aumentan la presión intravesical, la presión intraabdominal, la presión intravesical como consecuencia va a aumentar y ustedes van a aumentar la fuerza, la presión con que la orina sale hacia el exterior. Ese control del vaciamiento, si se va a producir o no se va a producir, se genera por estímulos del tallo encefálico, fundamentalmente que relaja el esfínter vesical externo y contrae el músculo detrusor. Al mismo tiempo que se relaja el esfínter vesical, se contrae el músculo detrusor que forma la pared de la vejiga, y la inhibición de origen mesencefálico, ¿ya?, produce contracción del esfínter vesical e inhibición del músculo detrusor, favoreciendo la relajación del músculo y aumentando la capacidad o el volumen. Este músculo tiene una cierta particularidad. La inhibición es posible dentro de ciertas condiciones. Como esta inhibición es de origen mesencefálico, influyen algunos factores externos. Y por ejemplo, cuando hace mucho frío, ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando hace mucho frío, la capacidad de la vejiga pareciera que está disminuida. Entonces, la sensación de urgencia miccional se produce con un volumen más pequeño que un volumen mayor. El origen de esa situación no es que el músculo detrusor se altere o la vejiga disminuya su capacidad por el frío, sino que es porque la inhibición, que es de origen mesencefálico, impide que el músculo detrusor se inhiba completamente. Y por lo tanto, lo obliga a vaciar la vejiga con un volumen menor que el habitual, que es lo que normalmente ocurre. Y además está en el control del vaciamiento
las zonas cortical y de protuberancia, que son las que facilitan el reflejo extrínseco de la micción, ¿ya? Con la relajación y contracción del piso pelviano. Esto es muy importante. El, la salida de la orina se produce por la uretra, que tiene que atravesar el piso pelviano. El piso pelviano, ustedes se acuerdan, es una red relativamente compleja de músculos, ¿ya? Que se entrecruzan así y generan un efecto como de pinza sobre la zona uretral. Y ustedes, para poder eh, tener un vaciamiento apropiado, tienen que relajar el piso pelviano, los músculos del piso pelviano. Si ustedes mantienen contraídos los músculos del piso pelviano y empiezan por el efecto de contracción del músculo detrusor a empujar la orina hacia afuera, van a tener serias dificultades para que eso ocurra, para que el vaciamiento ocurra. Y si no, después está, además de esto, de la relajación del piso pelviano, está la contracción abdominal, que habitualmente son dos fenómenos que van asociados al reflejo extrínseco. Junto con la relajación del piso pelviano está la contracción de la musculatura abdominal, aumentando la presión externa sobre la vejiga, que está aumentada de volumen, para facilitar su vaciamiento. Ahora, hay un tema que es muy importante hacerlo presente, que es el riesgo, como la vejiga, esta es la vejiga, está comunicada hacia el exterior a través de la uretra. Aquí, este es un corte femenino, vamos a ver un corte masculino enseguida. Origina que esta zona, que es rica en flora bacteriana que es normal, digamos, en la parte externa, son los genitales externos femeninos, va a generar frecuentemente infección urinaria. Y cuando uno dice frecuentemente, es porque la tasa de infección urinaria en la mujer es más frecuente que en el varón. Vamos a ver por qué. Aquí está la zona vulvar, y en la zona vulvar está la desembocadura de la uretra, aquí, y la desembocadura de la vagina, aquí, en la zona vulvar. ¿Ya? Entonces, como esta zona no está sucia, sino que está con la acumulación de secreciones que son normales y la eliminación de orina, que también es un fenómeno normal, va a provocar una, eh, digamos, ligeramente mayor proliferación bacteriana. Y entonces existe un mayor riesgo de infección ascendente, porque esta zona está cercana aquí, en el caso femenino, al ano, que tiene gérmenes que son esencialmente contaminantes. El más frecuente de los contaminantes aquí es el Escherichia coli, ¿ya? Entonces, ¿por qué se favorece esto? Por, uno, la presencia cercana del ano a la entrada de esta zona, que es la zona vulvar, donde puede haber un mayor riesgo de infección ascendente. Entonces los gérmenes pasan de aquí a acá por la vejiga, que es corta. Este fenómeno, que genera un tema de infección urinaria que es frecuente en la mujer, es distinta a la ubicación anatómica en el varón. La salida del ano
donde está Escherichia coli y otros eventuales contaminantes, están bastante lejos, bastante es un término relativo, del ano. Y además la uretra, esta es la uretra, que en la mujer desembocaba aquí casi directamente y que es relativamente corta aquí. En el caso del varón, la uretra es relativamente larga, hasta acá, donde la diferencia está dada fundamentalmente por el largo de toda la uretra peniana, ¿ya? Entonces, esta distancia que se produce entre el origen de los elementos eventuales contaminantes junto con la entrada y la entrada de la uretra disminuye el riesgo de infección ascendente, de infección urinaria, y eso hace que la tasa de infección urinaria en el varón sea mucho menor que la tasa de infección urinaria en la mujer. Y aquí viene otro tema que, digamos, no lo vamos a comentar aquí, pero en el caso anterior, en el caso de la mujer, aquí, como esta es una cuestión frecuente que se sabe de tiempos inmemoriales, cuando la persona desea asear el ano, en el caso de la mujer, normalmente lo hace en esta dirección, de manera de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, evitando el movimiento contrario que podría generar una contaminación mayor en esta zona. Y en el caso de los varones, como los varones normalmente son socializados en este tema por una mujer, la mujer, la madre o quien le haga la socialización, les enseña a asearse de aquí hacia acá, en esta dirección. En circunstancias que el fenómeno de aseo en dirección contraria es más fácil y es más eficiente. Pero como uno le enseñan de una determinada manera, tiene que demostrar que es más fácil y que es más eficiente hacerlo de atrás hacia adelante y no de adelante hacia atrás, sin que aumente, lo que importa es sin que aumente el riesgo de infección urinaria ascendente, que es el más frecuente. Yo no voy a entrar en detalles de las frecuencias y fisiopatología de la infección urinaria, pero ese es el mecanismo causante más frecuente en este caso. Ya muchachos, eso es todo. Preguntas. Preguntas.